Bienvenidos a PWP en español, el canal en español de Postworld Podcast, grabado en los estudios Bunker de Calmar Studios en algún lugar perdido de Berlín. Yo soy Pablo de Negri, su anfitrión, y hoy nos visita por segunda vez Ezequiel Vistoletti, el doctor Ezequiel Vistoletti, politólogo, economista, conductor del programa Demoliendo Mitos de la Política en YouTube. Ezequiel, gracias por visitarnos nuevamente. Pablo, amigo mío, un placer, como siempre, un placer acompañarte acá y a la audiencia. Acá en el búnker estamos. La última vez que nos vimos fue hace un poco menos de un año, en realidad. Cuando grabamos, no me acuerdo si fue hace 9 meses o 10 meses. ¿Qué pasó desde nuestro último encuentro? Ayúdame a recordar ahora el mes de esa No me acuerdo charla. si fue en enero o en febrero. ¿Oh? Si en enero, entonces de enero... La guerra en Ucrania todavía no había pasado. Claro, entonces, qué cambio, ¿no? Tremendo con lo de la guerra. La guerra y la pandemia aceleraron procesos históricos, sociales, políticos, económicos, culturales, ya en curso, pero bueno, a partir de la pandemia y de la guerra presenciamos una aceleración de esos procesos, de esos cambios a escala global. Y con la guerra más aún todavía, de manera más directa, más brutal. Con lo cual, sí, así a simple vista, de enero de este año para acá, a la vista van a aparecer un montón de cambios, pero quizás para alguien con el ojo un poquito más entrenado, muchos de esos cambios ya de alguna manera, como una semillita, ya había comenzado la germinación de la semillita, solo que ahora, claro, ahora apareció el tallito, las hojas. Ni siquiera hablamos de ese tema la última vez, hablamos más cuestiones generales y sobre todo la perspectiva entre Latinoamérica y Europa, viceversa. Y vos personalmente, ¿qué cambió en tu vida? Yo sé que estás más enfocado también en tema de tu canal de YouTube. Bueno, yo ahora mucho más ligado a mi canal de YouTube, con mucho más trabajo ahí, después cuestiones personales como la paternidad, en mi caso, una de las cosas más hermosas. Importante cambio. Importantísimo, y además una de las cosas más... además de las cosas más hermosas, más profundas, vividas hasta ahora, un cambio de perspectiva enorme. Una cosa sabida de alguna manera, prevista, pero una vez vivida... ¿Te cambió la perspectiva de todo, como dicen? De todo. Por sobre todas las cosas de uno mismo, ¿no? No solo del mundo, sino de uno mismo, del amor, de la conexión con otro ser, de tu rol en el mundo, de todas esas cosas, ya ni siquiera, mucho más allá de la política, la economía, la cultura, las cosas profundas de uno, como el sentido de la vida, ¿no? Sí. Sí, sin dudas. Sin dudas, y todo eso acompañado por una carga de trabajo y un cansancio cotidiano terrible, claro, pero a la vez hermoso, ¿no? No es que cambió una cosa por otra, se sumó a todo lo demás. Exactamente. Porque yo me imagino, digamos, la perspectiva del mundo de un analista geopolítico debe ser particular cuando en la relación con el consumo de información, de noticias, de la perspectiva sobre la sociedad, el día a día, el mundo, el rol en el mundo y demás. ¿Cómo le cambia la vida a un analista en geopolítica pensar el mundo con la paternidad, por ejemplo? Por un lado, te ayuda a determinar o a la diferenciación de lo más importante de lo menos importante, también de la responsabilidad de uno en el mundo y sobre otra persona. Y por otro lado, también, a pesar de que podría realizar un análisis pesimista de la situación y de la evolución del mundo, desde entonces, desde enero,
o febrero incluso, si la guerra comenzó el 24, comenzó el ataque de Rusia a Ucrania. Así que en febrero difícilmente, no recuerdo exactamente la fecha de la entrevista, pero difícilmente la hayamos realizado. Después de ese 24, de la charla esa antes seguramente. Bueno, a pesar de lo terrible, y genera, en mi caso, la paternidad genera una luz de esperanza y quizás la certeza de que a pesar de todas las cosas terribles en el mundo, del valor de la vida y de cuán hermosa la oportunidad de estar vivo y del amor y de todas esas cosas. Voy a parecer súper cursi pues, en relación a este tema, pero bueno, eso genera en parte la paternidad, ¿no? Y cambia la visión sobre no solo el rol de uno en la sociedad, sino sobre el rol como analista que deberían tener los estados. Yo recuerdo Lula, por ejemplo, hablaba del estado como un estado paterno, en el cual debería, o materno, no me acuerdo, pero el cual debería proteger a los más indefensos primero y debería actuar de esa forma, haciendo una metáfora o una analogía, pero con la paternidad justamente. Cambian las ideas, por ejemplo, de cómo deberían encuadrarse narrativamente las sociedades, los estados con ese concepto. Yo no. Mi preocupación por la injusticia, por la desigualdad y mis valores más profundos en ese sentido, mi compromiso por una pequeña contribución desde mi lugar a un mundo un poquito mejor, no comenzó con la paternidad. En ese sentido, no, pero sí la certeza de, bueno, en este mundo tan sanguinario, en este lodazal actual, aún así, todas las luchas por un mundo mejor, todas realmente necesarias y valederas y en cierto punto hermosas, porque en última instancia representan luchas por una vida plena, por el amor, por la realización de lo mejor del humanismo y de todas esas cosas. Quizás por ese lado más... es humanista, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y qué cambió en Alemania, te parece, desde la última vez que...? Esa es una muy buena pregunta, Pablo. Yo ya acá, más o menos, yo desde octubre de 2006... acá, con una pata acá y una pata en Argentina, incluso en otros países, por mis viajes a otros países latinoamericanos, por mis actividades, pero no había presenciado un cambio tan grande en Alemania y no había presenciado cosas tan fuertes como las vividas desde el inicio de la guerra. Acá, desde la rusofobia hasta situaciones ligadas a la despolitización o en realidad, y con esto retrocedo al inicio, muchas de las cosas advertidas antes acá de repente generaron una explosión, ¿no? Explosionaron. Y bueno, un montón de cosas como por ejemplo, el aumento de la desigualdad, de la pobreza, la marginalidad, la apatía política, la actitud de mucha gente del ¿qué me importan los otros? Eso es de 9 meses ahora, estás diciendo. No, eso ya advertido durante todos estos años y llamaba mi atención durante mucho tiempo que eso no desencadenara cambios, consecuencias profundas en Alemania y que todavía de alguna manera en las formas apareciera, por lo menos hacia afuera e incluso sí, para los propios alemanes apareciera la imagen de la Alemania de los 70, 80, 90. Y de repente esta guerra generó la chispita para que todas esas cosas, ¡pum!, aparecieran con toda la fuerza. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de esto de
si desde los últimos 10 años el qué me importan los otros podía aparecer en personas en situación de calle o recolectando basura en un país rico como Alemania ante el completo desinterés de otras personas. Bueno, eso hoy lo presenciás e incluso la despolitización frente a todos esos cambios, el no reaccionar frente a un montón de avances de la injusticia. Bueno, eso lo presenciás en el hecho de que desde el inicio de la guerra en Alemania comienzan un montón de cambios muy negativos para el conjunto de la sociedad y que la gran mayoría de la gente reaccione con la cabeza gacha y capitulando y sin el más mínimo atisbo de protesta y menos aún de una reacción colectiva, ¿no? Si el individualismo ya caracterizaba a la forma de ser, a los vínculos sociales, bueno, hoy eso aparece más claro, pero en una situación mucho más radical. Entonces, claro, lo presenciás mucho más fuertemente, ¿no? Y eso en estos últimos meses, sí. Claro, porque yo vivo acá desde 2011, por ahí, vengo del 2008, casi 2007, 2008, casi todos los años. Esa Alemania, la Alemania despolitizada en el sentido de desnacionalizar, de no ser tan nacionalista, por ejemplo, en los encuentros en las Copas Mundiales de Fútbol y demás, que no se usaba usar la bandera alemana como un signo de algún tipo de reflexión con respecto a la historia, qué sé yo, el orgullo por el desarme o el mínimo presupuesto con respecto al desarrollo armamentista del presupuesto nacional en Alemania. Entonces esas eran cosas de la nueva Alemania que enorgullecían al ser alemán hasta donde yo sabía. ¿Qué pasó de repente? Bueno, hay otro cambio, hay interesante, otro cambio. Yo primero como estudiante de posgrado acá, yo comencé mi carrera universitaria, bueno, realicé mi licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, pero después comencé con una beca, comencé una maestría acá, después el doctorado, y bueno, ya desde ese entonces, como estudiante y participando en actividades estudiantiles, políticas, yo ya en esos años, ya desde 2010 en adelante, presenciaba en los partidos políticos, en las organizaciones estudiantiles y en las juventudes de los partidos políticos progresistas, del centro hacia la izquierda, un cambio de discurso hacia la globalización neoliberal, pero también hacia la validación de discursos militarmente intervencionistas, políticamente mucho más de derecha, cosas hasta entonces prohibidas. Cuanto más jóvenes los estudiantes o la gente, más tendientes a ese giro reaccionario. Y claro, bueno, hoy día, eso hace 10 años, y estudiantes hace 10 años. Esos estudiantes 10 años después, bueno, convertidos en ministros o en figuras decisorias. Y bueno, por eso Alemania abandona de la noche a la mañana una línea política de neutralidad, de no intervencionismo, y cada vez con más desembozo, con apatía de la sociedad en su conjunto, no por un clamor popular para un cambio en la política, sino que la política aparece como una esfera completamente aislada de la vida corriente del común de las personas, y así comienza este giro, para mí trágico, en el cual Alemania desaprovecha un capital político muy, muy importante construido desde la posguerra en adelante, de no intervencionismo. Al menos simbólico era muy importante. Sí, de pacifismo, de una alternativa al guerrerismo,
Bueno, de la noche a la mañana, chau, como si nada, y curiosamente, además una línea política mantenida por todo, una política de Estado mantenida por todos los gobiernos. Por retroceder solamente hasta Kohl, el presidente de la reunificación alemana, bueno, Kohl, Schröder y Merkel, todos con la misma línea política de, en la medida de lo posible, acercamiento hacia el este. De conciliación, de reparación. Exactamente, y de no intervencionismo. Y si bien ya con Schröder y con los aliados del gobierno de Schröder socialdemócrata, pero con un gobierno en alianza con los verdes, y precisamente Joschka Fischer, el ministro de Relaciones Exteriores de los verdes durante el gobierno de Schröder, él acomete la política de intervención inicial de Alemania en asuntos externos, con la participación de Alemania en el bombardeo de la OTAN a Serbia en ese momento. Alemania no participó directamente con el ataque, sino con una participación indirecta de algunos aviones alemanes fijando blancos para que otros aviones de la OTAN realizaran el bombardeo. Después, más adelante, ya sí, en Kosovo, pero por ahí, hasta entonces, cositas. Lo de Serbia con mandato de la ONU, así que, bueno, hasta ahí más o menos aceptable. Lo de Kosovo ya no. Y ahora directamente la venta y el envío de armas a un país en guerra y, bueno, el acompañamiento de la política de Estados Unidos hasta hace poco de patrocinio abierto de la guerra. Para mí ahora presenciamos el inicio de una cuarta fase en la cual Estados Unidos ya por primera vez en el cálculo entre costos y beneficios de apoyo a la guerra comienza a determinar que ya no va queriendo más esta guerra. Entonces, bueno, podríamos a partir de ahora comenzar a presenciar una desescalada paulatina de este conflicto. Pero bueno, en todo eso Alemania va protagonizando un cambio cada vez más fuerte hacia ese lado y desde ahora con este último gobierno mucho más, y otra vez socialdemocracia como el primer ministro socialdemócrata y una ministra de Exteriores verde, y el ala más guerrerista de todas, la de los verdes, increíblemente. Hasta hace unos meses con una zanahoria orgánica en la mano y ahora con un fusil. Y yo, como ex becario doctoral de los verdes, para mí genera muchísima tristeza este cambio en los verdes, un partido históricamente caracterizado por el pacifismo, por el antiguerrerismo, por el ecologismo. Bueno, yo recuerdo ya que en esos años algunas conferencias en las cuales yo participaba como becario en la audiencia, bueno, ya comenzaban discusiones en esas vanguardias intelectuales de los verdes sobre estos temas con algunos, cuanto más viejos, más pacifistas, más ecologistas, más antiguerreristas, cuanto más jóvenes, bueno, ya discusiones sobre, ¿y cuándo posible el uso de armas nucleares, por ejemplo? Y yo en ese entonces ya con los ojos así. Bueno, ahora con los ojos así y la mandíbula caída también, porque ahora ha llevado a la práctica eso. Es interesante porque me parece, la opinión pública, los verdes y la socialdemocracia están en la izquierda de la CDU, y sin embargo, según esta observación que vos estás haciendo, al final esta conjunción entre los verdes y la socialdemocracia venían hace tiempo empujando algo que, desde mi perspectiva, está a la derecha de lo que por lo menos Merkel estuvo haciendo con la CDU. Sin dudas, hoy día, en el presente, la democracia cristiana, la CDU, el Partido Conservador, también acompaña esta línea de enfrentamiento abierto militar contra Rusia, pero sí que, claro, esta línea actual de todo el espectro político, excepto de la extrema derecha y de la izquierda, pero con una representación
escasa, colisiona con la línea histórica anterior impulsada por todos los partidos políticos. Pero si bien esto pueda parecer como contradictorio, como partidos progresistas y pacifistas, la socialdemocracia históricamente también presenta una línea antiguerrerista, por lo menos con respecto al nazismo en todo ese tiempo, ¿no? El movimiento obrero en general, la socialdemocracia desciende del movimiento obrero y de hecho en los sindicatos en Alemania está representada más que cualquier otro partido, incluso que el partido de la izquierda. Aún hoy. Aún hoy. Bueno, en los países con fuerte tradición obrera y fuerte tradición sindical, los cambios profundos hacia la derecha, como por ejemplo la implementación o la generalización del neoliberalismo como política económica, económica, social, cultural, y un giro hacia posturas militaristas mucho más agresivas que antes. Bueno, todos esos giros, de alguna manera, debe capitanearlos la fuerza representativa de ese movimiento político, sindical, de esa tradición obrera. Lo mismo, caso, para generar el contraste, caso de Argentina. Claro, bueno, el neoliberalismo comienza con la última dictadura, pero sí, económicamente por lo menos. Sí, de acuerdo, el primer golpazo, bien, Martínez pero la consolidación, ¿quién la realiza? El menemismo, el partido peronista bajo Menem. Era la época también, no hubiera Clinton, era la época de aliarse a nivel global con ese... De acuerdo, pero en países con fuerzas políticas con tradición obrera, sindical, de izquierda, popular, los cambios profundos hacia las derechas deben necesariamente ser materializados por esas fuerzas. Lo mismo en Inglaterra. Ahora recuerdo, el otro día justo respondí algo parecido. Recuerdo la respuesta de Margaret Thatcher a una pregunta ya después de su gobierno, la pregunta por su mayor éxito. ¿Cuál su mayor éxito, señora Margaret Thatcher, ya después de su gobernatura? ¿Qué respondió Margaret Thatcher? El laborismo británico. La adopción de las políticas neoliberales, impulsadas inicialmente por ella como primera ministra conservadora en Inglaterra, luego adoptadas por el laborismo británico. Fue la victoria, digamos. Y llevadas a cabo por Blair, para ella representó la victoria y naturalmente un país con tradición obrera como Inglaterra debía realizar estos cambios con los partidos populares, por llamarlos de alguna manera, a la cabeza. Lo mismo el neoliberalismo en Argentina con el menemismo y lo mismo en Alemania, el neoliberalismo con Schröder, pero ahora también este giro guerrerista llevado adelante por un gobierno, entre comillas, de izquierda, de socialdemócrata. Porque Margaret Thatcher representa, un gobierno autoritario, de derecha, que nosotros en ese momento teníamos la dictadura militar, donde esa construcción simbólica de poder, en el sentido de poder defender las fronteras, yendo a una guerra, los gobiernos autoritarios de derecha se benefician mucho de eso, y esa retórica para muchos había quedado en el pasado, por lo menos en algunos países centrales de Europa, y muchos estarán sorprendidos, me parece, como yo. Vos decís que son las generaciones más grandes de algunos partidos las que mantienen la tradición contra la guerra, y de hecho se vio algunos de ellos, es verdad, que la mayoría son los más viejos, cuando recién apenas comenzó la guerra contra la invasión de Ucrania acá, pero estaban desperdigados dentro de un discurso mayor que no los integraba a los grupos antiguerra acá, por más de que representen los orígenes de esos movimientos. ¿Qué pasó? Que de repente en Alemania no es lo más
políticamente correcto hablar en contra de la guerra y que solo se puede hablar de cuántas armas se manda y no se habla de diplomacia, no se habla de historia, no se habla de acuerdos, no se habla de nada que pueda servir como para comprender una historia compleja, digamos. Tampoco en los medios, digo, yo como ciudadano intento buscarlo, intento comprender y hay muy poco o nada de ese tipo de información o de ese tipo de debate. Pareciera estar llevado a un discurso como en esas épocas, como en los 70, de exacerbación del militarismo y que solo se trate de una cuestión cuantitativa del militarismo y que no haya otra alternativa, digamos. En Alemania pareciera como que en este tiempo se dio ese cambio radical, donde las voces contra la guerra no están más dentro del espectro de lo políticamente correcto. Sí, así de sencillo. Y esto genera situaciones verdaderamente horribles, como el hecho de que entre las pocas protestas hasta entonces, la gran mayoría de ellas las realiza, las protestas en contra de la guerra, la gran mayoría de ellas las realiza la extrema derecha, lo cual genera una situación trágica, porque si un ciudadano quiere participar o participar en una protesta en rechazo del aumento de precios, solo para de alguna manera concretizar esto, yo hace un tiempo presentaba un video en mi canal en el cual sencillamente desde el supermercado presentaba el precio de la leche. Hoy el precio de la leche hace un año, 70% de aumento prácticamente. Wow. De la leche, Pablo, la leche. Argentina. Sí, la inflación ahora más o menos ya camino al 15 anual, pero claro, eso como un promedio, pero los alimentos muchísimo más. Y los alimentos, y en particular los alimentos esenciales. El otro día, bueno, casi yo iba a realizar otro video parecido con el precio del papel higiénico. Más o menos también con un aumento del 50% del año pasado a este año. En Argentina no te dejan grabar en los supermercados bueno, para hacer esas cosas. Acá aparentemente sí, nadie muy interesado, evidentemente. Bueno, eso. Las cuestiones, el temor al frío, a la falta de gas o de electricidad. Ahora en invierno ya comenzó en estos días el frío más fuerte y todavía va a descender más la temperatura. Bueno, si cualquier ciudadano de bien quiere exteriorizar su malestar, quiere participar en una protesta, aparentemente solo podría, en la gran mayoría de los casos, en una protesta organizada por la extrema derecha. Una locura. ¿Por qué? Porque la extrema derecha capitaliza este malestar ante la falta de expresiones de políticas de izquierda representando, generando una voz a estos reclamos. ¿Por qué? Bueno, por un lado, porque todos los partidos, la gran mayoría de los partidos del espectro político, incluso los considerados de progresistas del centro hacia la izquierda, bueno, aparecen en esta postura, y porque el único partido político de izquierda en contra de esto, la izquierda, bueno, presenta un montón de contradicciones y un montón de dificultades por la demonización, por su pasado ligado al comunismo soviético, un montón de cosas, y también por falta de visión a futuro y de un montón de problemas propios de ese mismo partido. Entonces una situación horrible, ¿no? Porque lo que a mí me parece, lo que a mí me pasa es que esa despolitización, en el sentido de desnacionalizar Alemania, en un sentido reparatorio, en un sentido democrático, en un sentido de una nueva identidad, sonaba perfecto, sonaba saludable en ese sentido. Y la sensación es que eso también permitió que de repente, de un momento para el otro, esa despolitización se haya tornado no como una cuestión progresista, reparatoria, sino como su opuesto, es decir, como de repente una nueva lógica armamentista, violenta, producto quizás del miedo, producto de la incertidumbre, pero seguramente producto también de este proceso de despolitización de la sociedad. Sin dudas. Yo, de acuerdo con todo,
con excepción de la cuestión del nacionalismo. Una cosa la despolitización y otra cosa el rechazo de los alemanes a el nacionalismo, los nacionalismos por su historia. Como ejemplo para la gente en casa, quizás sin conocimiento, en cualquier lugar del mundo, en el Mundial, todo el mundo con la camiseta de su equipo, la banderita, eso celebrando hasta hace los pocos goles. mundiales no pasaba Bueno, acá. eso en Alemania hasta hace poco. Pasó en la final con Argentina, creo que empezó a pasar. Todavía mal visto, ¿por qué? Por la asociación inmediata de los símbolos patrios, hasta de la camiseta de la selección alemana, con el nazismo. ¿Por qué? Porque el nazismo realizó una apropiación de todos esos signos y símbolos tan fuerte que entonces la identidad política alemana rechaza eso, y por eso, por ejemplo, el nacionalismo de izquierda, el nacionalismo antiimperialista tan característico de los movimientos populares en América Latina, para ellos aparece como algo inconcebible. Ellos no pueden conceptualizar un nacionalismo de izquierda, claro, porque Alemania, un país central, entonces sin idea de lo que representa una lucha nacional en el sentido de una lucha en contra de la intervención de grandes potencias, como en Argentina, por ejemplo, antiimperialista contra Estados Unidos. El peronismo, el varguismo. El radicalismo en sus orígenes. Incluso el radicalismo, por eso para ellos inentendible. Pero fuera, abstrayendo eso, lo del nacionalismo, efectivamente, esta despolitización comenzó hace mucho, pero ¿cuál es la diferencia entre ahora y antes? La despolitización, cuando tu país, ¿no?, económicamente, políticamente, socialmente, más o menos aparece bien o más o menos bien con la gran mayoría de la sociedad incluida, bueno, si vos más o menos con tu trabajo, con seguridad social, con salud, con educación, con calefacción, con acceso a alimentos, con vacaciones incluso en el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Aguinaldo. Claro, y vos con la participación una vez cada 4 años, el voto y listo, y después cosa de los políticos, ningún problema. Ahora, cuando comienza a desaparecer esa situación y comienza a aparecer una situación en la cual la parte excluida de la sociedad representa una parte cada vez mayor, bueno, ahí la despolitización sí representa un problema, porque precisamente que la politización genera que la democracia, que la participación de la gente, de alguna manera determine cambios para que el sistema político, económico, social, cultural, etcétera, etcétera, de nuevo genere inclusión de la gran mayoría de las personas a partir de, políticas populares. Bueno, cuando careces de eso en un proceso de marginalización de la gran mayoría de la sociedad, entonces ahí apareces frente a un problema, y cuando careces de esa politización en una situación de una escalada bélica, peor todavía, porque ahí puede aparecer la posibilidad de una guerra directa y la gente en su casa sentada frente al televisor. En este caso nosotros vimos, con respecto a esta despolitización de la sociedad, los últimos años, en sintonía un poco con el trumpismo en Estados Unidos, quizás como parte también de ese oeste global. Los efectos, acá hubo también un asalto al Parlamento, un intento en donde se vio grupos de extrema derecha, nazis con hippies, es decir, todo un nuevo imaginario, una nueva visión del mundo, un Weltanschauung, como se diría en alemán. Cosmología. Perdón, cosmovisión. Esa es la traducción. Cosmovisión, sí. Pero es como ya separado, escindido de la relación, la parte dentro de una parte mayor que tiene que ver con la sociedad, con un Estado que organiza, la no creencia ya en ese Estado organizador. Y el miedo es que ese es el caldo de cultivo justamente para una derechización de las sociedades, por más de que haya sido el culmine de un proceso justamente de
quizás acá la americanización de la sociedad, es decir, lo que se oponía simbólicamente al nazismo desde la Segunda Guerra y demás. Y sin embargo, para muchos da la sensación que se vuelven a renacer espectros de un pasado del siglo XX que se creía ya superado. Sí, quizás los dos fenómenos presenten un origen común. Tanto la apatía de la gente de a pie, la apatía política de la gente de a pie, y el surgimiento de grupos de loquitos. ¿Cuál es el origen común? El vaciamiento de la democracia, la generalización de lo que llaman una subjetividad individualista. Nuestras sociedades generan personas cada vez más centradas en sí mismos, cada vez más individualistas, ¿sí? Y personas con la idea de que cualquier salvación o cualquier respuesta ante los problemas de nuestro tiempo, nuestros problemas individuales, bueno, cualquier respuesta aparece en lo individual y no en una construcción colectiva. Si vos ¿cuál la imagen, la idea de más vendida como salvación? Y que vos, mejor que el resto, que vos por tu brillantez, entre comillas, generes muchísima riqueza, entonces que cualquier problema del común de la sociedad o del común de la gente, bueno, para vos aparezca bien lejitos, ¿no? Esa es la imagen vendida. Esto de la meritocracia y todo eso. En lugar bueno, sí, acá un problema con los alquileres, la salud, la educación, entonces lo más lógico para eso, la organización de todas las personas con ese problema para generar una respuesta, bueno, en el caso de una sociedad democrática, a través de los mecanismos democráticos. No, ¿cuál la idea de salvación de todo esto? Bueno, no, yo voy a generar platita para mí, entonces cuando todo el mundo con problemas de alquiler, por los alquileres, la salud, la educación, los precios en el supermercado o la falta de vacaciones, no, yo voy a aparecer en un yate en el Mediterráneo como Cristiano Ronaldo en su Instagram, ¿no? Bueno, esa es la bajada a tierra de este concepto, de esta subjetividad individualista. Pero eso era posibilitado por un fin de los debates de las grandes ideas. También era posibilitado por una idea de que se había terminado esa Guerra Fría, esa gran fricción entre el siglo XX, digamos, y que posibilitaba esta nueva vida solamente concentrada en la meritocracia del capital. Eso ahora nos estamos dando cuenta, la Guerra Fría o la guerra tibia, como le dicen ahora, digamos, nunca terminó. Es decir, ¿qué pasó en el medio que hubo toda esta construcción? Bueno, en el medio la idea del fin de la historia y de que colapsado el bloque soviético, entonces a partir de ahora comenzaba un capitalismo sin límites. La caída del muro, exactamente, sobre todo. Un capitalismo sin límites, cada quien en su mundo, cada quien en la suya, el dinero como el principal factor determinante de todo, pero bueno, eso precisamente genera esta hiperindividualización y este vaciamiento de la democracia. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo reacciona la gente? Bueno, o con apatía en el mejor de los casos, ¿sí? O con teorías conspiranoides. Sumado a todo esto, las redes sociales, las cuales maximizan estas dos cosas, el deterioro democrático. Para mí, las redes sociales, lejos de generar debates públicos ricos, necesarios, democráticos, por el contrario, generan un proceso contrario, negativo para la democracia, y la individualización absoluta, con esto de que vos frente a tu pantalla apareces expuesto a mensajes exactamente iguales a los tuyos o mensajes indignantes. En lugar de poder charlotear con la persona al lado tuyo en tu trabajo, en la fila del banco o en el comedor de a la vuelta de tu casa. Entonces, bueno, los discursos radicales, a veces
radicales en el sentido de la derecha radical, a veces en el sentido sencillamente conspiranoide, esta gente con ideas, un montón de gente con cada pavada dicha. Bueno, esa gente ya no colisiona con el límite de la persona sentada al lado de ella en su trabajo o en el cine. Ya esa interacción social personal desaparece. Y esa persona aparece expuesta en YouTube a videos de otros conspiranoides delirantes o en Instagram o en Facebook. Bueno, entonces esa pequeña parte de la sociedad frente a este vaciamiento de la democracia y a esta hiperindividualización de las subjetividades, bueno, genera grupos de loquitos, y en una sociedad no movilizada, la movilización de estos pocos loquitos, pocos con respecto al conjunto, bueno, aparecen como algo muy grande, ¿no? Con el tema de las conspiraciones, hay una frase de Edward Snowden muy llamativa para mí, muy clarificante, que dice que las teorías conspiranoides o la necesidad de creer teorías conspiranoides parte de un origen desde no poder o no querer ver que la conspiración real pasa a simple vista. Tiene que ver con los acuerdos entre estados, tiene que ver con las injusticias en las organizaciones económicas, tiene que ver con a quién se le compra el gas o en qué términos, y que hay una necesidad de preferir creer teorías conspiranoides loquitas, porque la realidad en sí se hace como un sublime categórico kantiano, se hace demasiado grande, demasiado compleja para poder mirarla directamente. Sí, completamente de acuerdo. ¿Y cuáles las posibles salidas a ese problema? Por un lado, la creación de estos cerebros del mal de las teorías conspiranoides, o por el otro lado, el enfrentamiento del último contra el anteúltimo. Si vos, antes con trabajo, con seguridad social, con una vida más o menos resuelta, con, si lo querés en el caso argentino, con la posibilidad de un asadito los fines de semana, y ahora no, bueno, ¿quién el responsable de eso? Si no te llaman mucho las teorías conspiranoides, acá el turco, el sirio, el migrante musulmán, en Estados Unidos el mexicano, y en Argentina los receptores de asistencia social, ¿sí? Entonces, generás, si no la idea de la conspiración de los masones, generás la idea de que la situación social decadente y en deterioro responde a esos pobres detrás tuyo, no a los de arriba, sino a los de abajo. Entonces, la pelea de los anteúltimos contra los últimos. Ahí es donde se ve que claramente, obviamente, este proceso de mitificación, de vaciamiento de la historia, de enloquecimiento o confundimiento de la población a nivel de las ideas, juega claramente, de mi perspectiva, siempre a una construcción de poder de derechas, para decirlo de alguna manera. No es casualidad que está probado. Los que hacen troll centers y orientan con fake news a través de redes sociales a la población para ganar elecciones, como se hizo en Estados Unidos, se hizo en Brasil, se hizo en Argentina, con Bolsonaro, con Macri, Trump. Acá la AfD está probado, pagaron a las mismas empresas que hacen campañas de medios con fake news para orientar a la población y justamente provocar ese miedo y provocar esa necesidad de creer o necesitar creer esta idea única, ¿no? Que es un rasgo claramente fascista. Es decir, ubicar una sola respuesta para todo el problema sin una complejización es un mecanismo claramente fascista, y ahí es donde quizás las redes sociales, como vos decís, estarían del lado equivocado de la historia. No sé. Sí, pero sí, completamente de acuerdo. Ahora, ahí aparece un desafío para las fuerzas populares, progresistas, porque las redes sociales no van a desaparecer. Como tampoco cuando apareció la radio, tampoco desapareció la radio, cuando apareció la televisión, tampoco desapareció la televisión. Entonces, ¿cuál es el desafío de las fuerzas políticas populares, progresistas,
feministas, antirracistas, bueno, el conjunto de fuerzas progresivas en la historia, bueno, poder responder a los desafíos de nuestro tiempo muy difíciles en el marco de las condiciones existentes, entre otras las de las redes sociales y las de redes sociales cada vez más estupidizantes. De Facebook a TikTok, pasando en el medio por Instagram, el formato de los mensajes, ¿sí? Si antes podías en Facebook generar un texto. Leer un párrafo. Claro, un párrafo. En Instagram ya solo una foto con un textito. Claro. Y en TikTok ahora directamente un video de 5 segundos. Ya es un gimmick, ya es una mueca. Exactamente. Bueno, sí, qué desafío generar pensamiento crítico con videos de 5 segundos. Difícil, cierto. Pero bueno, algunos... por lo menos no quiero aparecer presuntuoso con esto, pero yo por lo menos desde mi pequeño lugar yo realizo un esfuerzo por, dentro de lo posible, en mi canal, generar una pequeña contribución al pensamiento crítico desde un formato como el de los videos en YouTube, ¿no? Y para mi sorpresa, cuando uno genera... ¿Cuál es la idea generalizada? La gente quiere basura, ¿no? La televisión basura, en YouTube basura, en todos lados contenidos, Netflix, cada vez más programas de estos de Bling, de los súper ricos, ¿no? Come cerebros. El aspiracionismo también. Claro, destructores de cualquier forma de pensamiento crítico. Y culos, ¿no? Recuerdo el concepto de la culocracia de Feynman, ¿no? Estos super culos ultra ideologizados, ¿no? Porque generan la sensación en el receptor del mensaje de uy, qué desastre mi vida, yo acá un pobretón, yo sin una mujer con las tetas enormes con siliconas o un hombre todo musculoso, entonces yo acá un perdedor, ellos los verdaderos ganadores, estas imágenes en las pantallas. ¿Y cuál la única solución para esto? La salida individual y el odio hacia los de abajo e incluso hacia sí mismo, ¿no? Esa es la culocracia de Feynman. Bueno, pero para mi grata sorpresa, esta idea de no, la gente quiere contenidos basura, cuando vos generás algo más o menos bueno, una gran cantidad de gente responde tremendamente bien, queriendo más, acompañando, con muy buenas ideas. Un montón de gente aparece hambrienta de incentivos al pensamiento, a la reflexión, a la acción, a una vida pública un poco más rica, más democrática que la basura de Instagram cotidiano, ¿no? Es decir, que es un mandato construido que la población quiere estupidizarse. ¿Y a quién le sirve que que la población se estupidice? Desde mi perspectiva, a los movimientos de derecha, es decir, a la derechización de la sociedad. Feynman también hablaba de que para que una sociedad acepte ir a la guerra, es decir, acepte morir por un símbolo, por una idea, tiene que primero estar enloquecida y muerta de miedo. Y cómo enloqueces y atemorizás, hablando de terrorismo de Estado también, ¿no? Aterrorizás a una población para que acepte racionalmente ir a la guerra o ir a morir. Y evidentemente ahí se dirimen un montón de estos elementos que lamentablemente hoy estamos otra vez viendo como dinámicos. Hasta hace unos años yo me acuerdo que se hablaba en Inglaterra, tenían problemas para que los chicos quieran alistarse en el ejército y para querer ir a la guerra y desarrollaban técnicas marketineras para poder impulsarlos porque racionalmente para una persona, digamos, contemporánea, no tendría que hacer sentido ir a una guerra o ir a morir.
Sin embargo, hoy estamos viendo un desplazamiento de esas placas nuevamente, de esas lógicas que parecían ya sedimentadas, que parecían tranquilizadas, que parecían acomodadas y un poco pacificadas. Ya no es así. Y eso fue uno de los grandes cambios, me parece a mí, por lo menos como ciudadano que vive en la Unión Europea o en Alemania, acelerado desde lo que pasó este último año, digamos. Sí, quizás yo por desconocimiento de la cotidianidad del alemán de a pie, yo no presencio un fervor bélico en el común de la gente en la calle. Sí, en la dirigencia política y en los medios de comunicación. El discurso oficial, digamos. Es en la opinión publicada, distinta de la opinión pública. Bueno, seguramente alguno acompañará este discurso, pero yo no presencio un fervor de gente queriendo el enrolamiento en las Fuerzas Armadas acá, pero sí, sin dudas, sí muchísimo. Bueno, el surgimiento de las nuevas extremas derechas con muchísima participación de jóvenes, bueno, ahí sí aparece eso, ¿no? De primero, bueno, pues, si vos frustrado, marginado, vuelto una porquería y con odio por vos mismo, bueno, puede que ahí quieras acompañar el discurso de la extrema derecha de muerte a los pobres y si alguno pobre culpa suya y qué ganadores los ricos, ¿no? Y volviendo a lo que decías de la construcción de un individualismo, hablamos que hubo un proceso en la construcción de la subjetividad alemana que tenía que ver con una cuestión reparatoria desde la historia de lo que pasó en la posguerra, en la Guerra Fría y demás, y eso como finalmente una construcción de este sistema post o neoliberal, ya después de lo que se llamó el fin de la historia, el fin de la lucha de las grandes ideologías y de la liberación de eso. Podemos estar de acuerdo que, además de la despolitización, otro de los factores es ese individualismo. Y yo me pregunto, ¿cuál sería la contracara de ese individualismo? ¿Qué pasó en todo ese proceso? Algo que ahora vemos renacer de alguna manera. Los bloques que representan todavía esa fricción de proyectos de mundo, de proyectos de sociedad, aunque sea a nivel discursivo, ¿qué nos perdimos a nivel de herramientas discursivas, a nivel de herramientas diplomáticas, que hubiera podido ser la contracara de este individualismo vacío que hoy vemos? El secretario general de la ONU, Jorge Guterres, ayer o antes de ayer habló sobre la urgencia de la creación de una solidaridad climática, porque los impactos son mortíferos ya de las consecuencias del clima, es decir, una fuerza ya mayor a cualquier acuerdo internacional. Y a mí me hizo pensar la palabra solidaridad en la ONU, creo que no se mencionó muchas veces. Y la última vez o una vez importante que a mí me quedó grabada fue una participación del Che Guevara en la ONU en 64, si no me equivoco, donde habla justamente del concepto de solidaridad. De hecho, en esta participación recomienda y pone como un fin último de los procesos que se estaban viviendo, un desarme total a nivel mundial y un acuerdo en partes iguales de ese desarme. Y hablaba sobre la solidaridad y la colaboración entre los países en el 64, es decir, ahora se está hablando en la ONU nuevamente de solidaridad, pero ya en un sentido de que ya no nos queda otra, digamos, porque la crisis climática es mortífera y que hay que desarrollar de repente un concepto de solidaridad, aunque sea para ponerse de acuerdo, porque nos lleva a la ola, digamos. ¿Hay algo de eso que se perdió con respecto a herramientas discursivas, diplomáticas, para poder pensar una salida hoy que no pareciera estar visible ya, que sería la contracara de ese individualismo vacío, chato, del oportunismo, que nos perdimos, que desapareció? Sí.
Bueno, evidentemente en el 64, más allá del discurso del Che Guevara, el mundo aparecía en una situación mucho más sana que la actual. El mundo aparecía en una situación completamente distinta, en la cual la existencia de dos alternativas de desarrollo civilizatorio, con sus contradicciones, con sus problemas, generaba al menos la posibilidad de la reflexión y de la acción con el sentido de una sociedad mejor. Ese es siempre un debate interesante, ¿no? ¿En qué medida la caída del muro y el fin de los socialismos realmente existentes representó algo bueno o representó algo malo? Y para mí no podemos responder por un lado o por el otro, no podemos responder qué bueno o qué malo, porque en realidad solo especular se puede. Bueno, no, pero más allá de la hipótesis contrafáctica, como llaman estas ideas, estas elucubraciones, para mí, por un lado, la desaparición de los socialismos realmente existentes, caracterizados por el autoritarismo, por la falta de democracia, y en ese sentido cometieron una traición a sus orígenes a sus valores más profundos. Recuerdo la frase de Rosa Luxemburgo de no puede haber democracia sin socialismo y no puede haber socialismo sin democracia. El socialismo y la democracia aparecen unidos, y no estoy acá conceptualizando al socialismo no estoy conceptualizando a la democracia solamente como la democracia liberal de un votito cada 4 años y nada más que eso, sino una democracia participativa en la cual el común de la gente participa en las cuestiones públicas. Bueno, evidentemente esos regímenes representaban regímenes no democráticos, autoritarios, pero a la vez con la idea de sistemas de salud universales, educación universal, pero más allá de todo del análisis concreto, aparecían como una alternativa al capitalismo. Y eso generó, irónicamente o no tanto, los estados de bienestar. El estado de bienestar en el mundo, incluso en América Latina, representa, después de la Segunda Guerra Mundial y la reconfiguración del mundo, representa un compromiso entre el capital y el trabajo en el mundo capitalista de una sociedad capitalista, pero inclusiva y con límites. ¿Por qué? Porque el movimiento obrero, que el trabajo quería un capitalismo más humanizado, bueno, ninguna duda de esto. Pero no internacionalizado, ¿no? Porque era individualista a nivel de los estados nacionales. Claro. Bueno, de acuerdo, de los estados nacionales, sí, pero generó las sociedades hasta el momento más inclusivas en la historia de la humanidad. En Alemania, y si uno lo quiere en un caso más extremo, en Suecia, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿por qué el interés del capital en eso? Bueno, un conjunto de razones históricas, pero una de ellas, la más importante, el temor al comunismo, como lo llamaban, al socialismo realmente existente. Entonces, la desaparición del bloque soviético, por un lado, representó algo fantástico en el sentido de la desaparición de regímenes autoritarios, pero por otro lado representó una tragedia en el sentido de que de repente los capitalismos aparecieron desembosados de cualquier límite, y en ese sentido presenciamos hoy la consecuencia de eso. Capitalismos sin ningún límite, completamente desbocados para generar ganancias sin fin, desigualdades horribles a costa de cualquier cosa, incluida, en primer lugar, la salud social, incluida la destrucción de la sociedad e incluida la destrucción del planeta Tierra. Bueno, entonces, ¿para qué toda esta introducción? Y por qué recuerdo que concateno de alguna manera lo del 64, el discurso del Che Guevara, el 64 con el presente. Bueno, esos capitalismos neoliberales, barbáricos, lo llaman a veces el capitalismo de la especulación, capitalismo del casino, ¿no?
Sí, bueno, ya de estos barbáricos de hoy día, la guerra como una muestra de eso. Bueno, ¿qué clase de sociedades generan y qué clase de subjetividades generan? Generan seres pensantes, participativos, democráticos. No, generan consumidores individualistas y cuanto más tontos y más consumistas, mejor. Entonces, bueno, ¿por qué de repente la gente apática, despolitizada, acrítica y embrutecida? Bueno, porque es el sujeto social de nuestros capitalismos neoliberales postmodernos y de las democracias en sintonía con estos, democracias cada vez menos democráticas y cada vez más convertidas en como una rueda más del engranaje sin ninguna discusión de democracia, el poder del demos, el poder del pueblo, que la sociedad determine los asuntos públicos, las cosas afectando a todo el mundo de manera real, bueno, cada vez menos. Entonces cada vez más individualización, cada vez más apatía, cada vez menos participación, menos politización, gente más tonta bueno, y ahí claro, el discurso de los políticos son todos una mierda, claro. La política esto, la política el otro. Y claro, no, yo de ninguna manera realizaría una defensa de políticos corruptos o de políticos idiotas, todo lo contrario. Pero yo realizo esa crítica desde un llamado a más democracia, no a menos democracia, porque cuanto menos democracia, cuanto más retrocede el Estado democrático, más aparece el mercado. Y en el mercado, ¿quién determina el mercado? ¿Vos, yo, con nuestros mediocres ingresos? No, lo determinan unos pocos en ámbitos en los cuales nosotros no participamos, unos pocos grandes y cada vez menos decisores, los varones más ricos del mundo. Porque es patriarcal, además. Además, todavía. Sí. Es imperialista y patriarcal. Exactamente. Bueno, y ellos determinan el dueño de Amazon, el dueño de Facebook, el dueño de Google, bueno, el dueño de las petroleras, de la industria armamentística. Esos pocos tipos determinan todo y después, bueno, sí, presenciamos un juego de ficciones democráticas. Y no quiero con esto parecer como antidemocracia, sino precisamente realizar una crítica desde el llamado a más democracia, claro. Hacia una democracia radicalizada en la cual todos participemos y que esa democracia no solo determine las cuestiones del semáforo de acá en la esquina, sino también, por ejemplo, nuestras economías. Y si nuestras economías van a generar la destrucción, nuestros sistemas económicos, la destrucción del planeta Tierra o no, si van a generar gente hiperrica y un montón de gente muerta de hambre. Bueno, todas esas cosas terribles deberíamos determinarlas entre todos con miras a una sociedad mejor, ¿no? Porque el Che Guevara lo que advertía de alguna manera en ese momento era que, dado que había una traslación de este imaginario, esta lógica del nazismo, de la raza, como organizador de la pureza de la raza, que había llevado incluso a que invadieran Bélgica porque no eran lo suficientemente arios y demás, se había trasladado ahora a una lógica simplemente de los dueños de las materias, las capacidades de producción. Y que entonces en este nuevo orden del mundo, en donde podíamos acordar que la distribución estaba dada no por una raza o por una construcción fascista conspiranoide, sino por cuestiones más concretas, entonces de ahí devenía la urgencia de este nuevo concepto de solidaridad, del desarme, de un montón de cosas que justamente hacían a prevenir a futuro, mi lectura, que se propague el fascismo. Hay una frase de Gramsci que dice que cuando nacen estos monstruos a nivel del devenir, del derrotero histórico, político y social, tiene que ver con que algo nuevo todavía no termina de nacer y algo viejo no termina de morir, y que de ahí nacen esos monstruos. Y yo me pregunto si lo que no termina de morir o lo que se sigue propagando es justamente ese gen fascista.
incluso habiendo perdido en la Segunda Guerra, incluso habiéndose transformado en una lógica de mercado y simplemente de puja entre poderes de producción. Vemos a nivel de la construcción de la industria cultural también que esa puja existe. ¿Cómo lo ves vos eso? Puedo responder para dos lugares distintos. Para el lado de las ideas del Che o para el lado de la situación actual en cuanto a la construcción de las ideas. ¿Para qué lado me querés, Pablo? ¿Para qué lado la pregunta? A mí me interesa en qué devino todo, es decir, en qué estado estamos. Sí. O sea, mi presuposición, que los monstruos que se siguieron propagando, los fantasmas, mi miedo justamente es que haya sido, como dijo Adorno, de la Escuela de Sociología de Frankfurt, emigrado, exiliado en Hollywood, con el único trabajo que tenía de corregir los textos de los guiones de las películas de Hollywood, corrigiendo las películas de ficción de Hollywood, lo que la maquinaria de la industria cultural de Hollywood estaba produciendo. Adorno dijo: el nazismo ganó. Y eso me hace pensar que de la nueva organización cultural, de esta nueva organización de la dominación de las mecánicas de producción, ha hecho que parte esencial de la lógica fascista se haya sobrevivido, digamos, sí, hasta hoy. No, en ese punto en particular no participo de la visión de Adorno, al menos no de esa manera, porque el fascismo tradicional, las ideologías autoritarias realizan la opresión, la dominación a partir de la fuerza, a partir de lo represivo, ¿sí? En cambio, en nuestra sociedad la opresión aparece a través del goce. ¿Sí? No puedo responder muy por encima de esto porque yo carezco del conocimiento teórico propio para esto. Esto algo mucho más de la psicología social. La próxima semana vamos a realizar en mi canal una charla con Jorge Alemán. Él podría responder esto mucho mejor que yo como psicoanalista lacaniano. Pero para que la gente aparezca embobada todo el día frente a la pantallita, la gente y yo también, no quiero acá generar la sensación. Nadie está exento, nadie exento, nadie está la por sensación fuera. de un análisis desde el Olimpo, sino uno mismo, quizás con un poquitito más de herramientas analíticas para la crítica de estas prácticas, pero nada más que eso. Si uno aparece todo el día frente a la pantallita, ¿no? Así, el Instagram, el Facebook, el TikTok, uno no aparece en esa situación por una pistola en la cabeza o por un gran hermano, ¿no? Como en la película como en la novela esta 1984, a través de un sistema represivo, la Stasi o la KGB. No, sino porque eso aparentemente genera satisfacción. Y qué lindo ese shot de dopamina, ¿no? Ese golpe de, bueno, cuántos likes en mi publicación. Y entonces, a través del goce, a través de un mecanismo mucho más sutil que la opresión directa, nos direccionan hacia donde quieren. Entonces, ni siquiera presenciamos los mecanismos del fascismo, sino mecanismos mucho más sutiles, la apariencia de libertad, y a partir de ahí sí nuestra opresión. Qué oscura la charla de hoy, Pablo, tremenda. Sí, yo me imaginaba un poco. Tengo la taza de Cthulhu. Cthulhu es un personaje de H.P. Lovecraft, que inventó el horror cósmico. Sí. Es decir, es un ser que es más viejo que el tiempo, es como un dios de dioses y un poco un protector también para mí. Cuando tratamos temas oscuros trato de tenerlo ahí.
Pero yo pregunto todas estas cosas porque hay algo que se llama la guerra cultural también, ¿no? Y la guerra cultural se dirime justamente en esas instancias, en lo que uno consume a veces como entretenimiento, a veces como algo que está carente de contenido político y sin embargo conforma una política, una mirada que podría aún hoy, todavía hoy, contener o extender lógicas que serían fascistas, que no serían compatibles con lo que hoy podríamos entender como una democracia superadora de las tensiones del siglo XX, ¿no es cierto? Sí, el desafío para las izquierdas, para los movimientos populares, aparece en generar respuestas a todos estos problemas en estas condiciones concretas, efectivas, y no la mera moderación de conceptos ajenos, ¿no? Como que la derecha genera las ideas, ¿no? La idea de desarrollo, y entonces la izquierda después responde con, no, bueno, desarrollo sustentable, ¿no? Así en todo. Bueno, igualdad de oportunidades, meritocracia, y la izquierda responde igualdad de oportunidades. Y en realidad la propia izquierda debería generar ideas propias, transformadoras de la sociedad, con un poquito más de originalidad, y en mi opinión las debería generar la izquierda del sur global, y en particular de la izquierda latinoamericana, o incluso, bueno, del sur global en general, porque las izquierdas en Europa todavía aparecen groguis, aparecen golpeadas desde la caída del muro de Berlín. Aunque las izquierdas de Europa Occidental habían abandonado el proyecto, el apoyo político a los socialismos realmente existentes, precisamente por esto, por la traición a las ideas democráticas y demás, bueno, la caída del muro determinó un golpe tan fuerte para los pensadores de izquierda que algunos protagonizaron un cambio de 180 grados de la izquierda a la extrema derecha, otros desembarcaron en los verdes, otros, bueno, la gran mayoría de ellos jubilados y muertos, pero en América Latina, como todo eso no nos alcanzó directamente, más allá de las pavadas dichas por tantos youtubers y comunicadores, de que el comunismo, bueno, Milei el primero de ellos, todo el tiempo hablando sobre el socialismo y el comunismo en Argentina, por favor. Ignorante, parece que no hubieran ido a la escuela. Sí, bueno. Bueno, más allá de esas pavadas, todas esas cuestiones en América Latina representan cuestiones ajenas a la realidad y a la historia, y eso genera condiciones para ideas progresistas, populares, de izquierda, en respuesta a los problemas de este tiempo, mucho más abiertas que las condiciones acá en Europa. Las generó en algún momento, los movimientos populares generaron esto, y generaron, junto a las ideas, obviamente, van acompañando movimientos políticos. Bueno, la primera oleada de gobiernos populares, lo llamo populares porque la otra vez lo llamaba progresistas, y Juan Grabois acá me rectificó con yo lo llamaría populares. Bueno, populares para diferenciar de populistas en el mal sentido, digamos. Sí, no, yo lo llamo progresistas con la intención de categorizar no solamente a los gobiernos populares de América Latina, en donde la tradición política popular presenta una historia muy grande, bueno, para también poder concatenar eso con otros lugares en los cuales no llaman a los movimientos de izquierda populares, sino que los llaman progresistas, de izquierdas, trabajadores, etcétera, etcétera. Pero bueno, populares. Lo generó, y lo generó con respuestas ante la crisis del neoliberalismo a finales en el cambio de siglo, ¿no? 2001 la crisis en Argentina, pero crisis parecidas con el Caracazo en Venezuela, algo parecido con el final de Collor de Mello en Brasil. Bueno, todo esto en el marco regional, y la generó con éxito
pero ahora aparece un poco perdida. Intelectualmente incluso aparece un poco perdida esta izquierda, y curiosamente las sociedades no están realizando un giro a la derecha electoralmente, en el sentido de que después del reflujo conservador de 2015 a 2020 con Macri, con Bolsonaro y demás, Trump reaccionaron y llamaron otra vez, bueno, queremos a gobiernos populares de nuevo, pero estos gobiernos populares ahora aparecen moderados, carentes de ideas, y ahí un desafío enorme y urgente. Claro, porque eso que yo me preguntaba con respecto a la cita de Gramsci, si lo que no termina de morir es el fascismo y lo que no termina de nacer es realmente una lógica social, progresista, esos fantasmas. Sartre, haciendo la introducción al libro de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, un argelino que habla sobre la historia de del colonialismo, el concepto de esclavos coloniales y toda la construcción a partir de eso. Sartre, como francés, en la introducción de ese libro les habla a los europeos como responsables de una construcción y su antagónico, y dice que Europa se formó a sí misma creando fantasmas y monstruos. Yo me pregunto si esa deuda, si eso que no termina de nacer, si esos monstruos tienen que ver justamente con esta desigualdad en el planteamiento de las cosas, con esta permanencia por la lógica capitalista neoliberal de la lógica del despojo. El Che Guevara, en esta participación, justamente dice una frase con respecto a la guerra y a cómo terminar con esa filosofía de la guerra, y dice: cese la filosofía del despojo y cesará la filosofía de la guerra. Qué setentista pareces hoy, Pablo, con Fanon, con el Che. Pero son los tiempos que corren, que nos hacen volver a releer todas estas cosas. No, bueno, obviamente las reflexiones inteligentes, ¿no? Como que te acompañan a todos los tiempos, y bueno, y ahora aparecemos en un tiempo muy especial, muy difícil, y para mí de transición. Bueno, y ahora yo en este tiempo yo realizo una interpretación más parecida o una equiparación entre este tiempo y la crisis anterior, la crisis de los años 20, ¿no? Justo 100 años más o menos, Sí. Mucho más que a las crisis del mayo francés o de finales de los 60, ¿no? En ese momento las luchas en el marco del estado de bienestar, por lo menos en Occidente, y con la alteridad no capitalista en los regímenes soviéticos, en el este, en el segundo mundo, bueno, ahí aparecían discusiones entre una radicalización, como las propuestas por el Che, en el caso del Che una radicalización basada en una idea vanguardista, ¿no? En el caso de la Revolución Cubana, la idea del foquismo, después, bueno, teorizada por otro francés en su momento. Pero, bueno, o un giro hacia la radicalización vanguardista de esta situación, o un giro hacia la derecha. ¿Cuál es el resultado final? Pues, no solo en América Latina, sino en el mundo, al final un giro a la derecha, ¿no? Pero nosotros no aparecemos en esa situación, nos aparecemos en la situación de un estado de bienestar asediado por proyectos vanguardistas, maximalistas por izquierda, y por proyectos conservadores y a la postre neoliberales por derecha, sino que aparecemos en un mundo neoliberal en crisis, en transformación, y por lo menos en Occidente esa transformación, sí, recuerdo un poco esta frase de Gramsci, de lo viejo muriendo y lo nuevo aún no naciendo, en el sentido de que esa crisis, así como podría generar un cambio hacia una sociedad mejor, también podría generar una crisis hacia una sociedad peor, muchísimo más autoritaria, con el surgimiento de las extremas derechas y la llegada
al poder en Estados Unidos, en Brasil, en Italia, cada vez más cerca en Francia, candidatos, en Chile, recuerdo ahora que también Kassa, que alcanzó la segunda vuelta, el macrismo en Argentina, por un lado aparece Milei, pero también el propio macrismo ya realizó una apropiación de ese discurso de extrema derecha. Milei ya es la deshistorización absoluta de cualquier tipo de análisis para mí, porque habla de cosas que no tienen ningún tipo de anclaje real en la historia o en la academia. Son cosas sensacionalistas, eso es una dinámica de la derecha siempre. Sí, pero generó un corrimiento de los debates hacia la derecha y generó un corrimiento de las fuerzas de derecha con llegada con masividad, con el PRO básicamente, que hoy, no pueden siquiera abandonar ese discurso cada vez más a la derecha porque inmediatamente una parte del electorado los rechaza y eso representa un peligro enorme. Ya no solo por una cuestión de política económica, sino para la vida democrática, para la civilidad. No por nada un atentado contra Cristina. No lo generó un loquito de la noche a la mañana, sino un contexto social de crecimiento de estas ideas, de estas visiones, promovido por los medios de comunicación, impulsado por figuras políticas. Y esa es la situación actual. Entonces, para mí mucho más parecida a la situación actual a la de los años 20 que a la de los años de finales de los 60. De todo mi marco teórico de los estructuralistas, postestructuralistas. Claro. Ojalá nosotros ahora... Del Mayo francés. Sí, o el cordobazo en Argentina, ojalá nosotros en esa situación. Entonces, podríamos una discusión entre... proyectos maximalistas o la discusión entre revolución y reforma. Hoy, ¿qué revolución? La revolución de la ultraderecha, nada más. En este momento, por lo menos si lo ves en la Argentina, solo esa revolución parecía posible, pero para cerrar y tratar de no cerrar en una nota tan dark, y porque me gusta soñar, ¿cuál sería entonces, dado que ya estamos en una sociedad militarizada, del establishment militar, industrial, dado que, siguiendo la lógica de que una carrera armamentista y un sistema armamentista que produce y se beneficia de ese comercio va a producir tarde o temprano una guerra, ¿cómo se hace entonces para evitar o salir de esa lógica? Sí, yo comenzaría con una distinción entre Europa y Estados Unidos, o incluso entre el norte global y el sur global. Militarizado aparece Estados Unidos, ahora Europa, Rusia, incluso China. América Latina, con la excepción de la militarización en el marco de la mal llamada lucha contra las drogas, nuestros territorios, nuestros países representan territorios de paz. ¿Es también un producto del plan de Estados Unidos para América Latina, la no militarización de ese patio trasero, digamos? Tal vez, seguro que algo de eso, pero tampoco nos llama mucho. Nuestros enfrentamientos con los hermanos brasileros, uruguayos, aparecen más en el fútbol que en lo militar o en lo político. Entre nosotros, con todas nuestras diferencias, nos caracteriza una cercanía, una hermandad. Para mí, esto quizás para alguien... Yo pude realizar un descubrimiento de esto mucho más acá y a partir de mis viajes a otros países de América Latina, desde acá que desde Argentina. ¿Sí? Cuando vos de repente en un lugar distinto, hostil, ajeno a tu lugar, inmediatamente generás vínculos con gente de otros países, pero de otros países latinoamericanos. Ahí determinás, pucha, cuántas similitudes, qué parecidos. Bueno, el acento un poquito más allá, pero cuántos valores compartidas, cuántas complicidades, cuántas cosas en común.
Y bueno, entre esas cosas, quizás en parte esas cosas en común generan la inexistencia de guerras o de militarismos, y eso, considerando la situación actual, tan grotesca y tan sanguinaria en el norte global, bueno, eso ya representa una base inicial muy buena. Nos acompañan también un montón de recursos naturales necesarios cada vez más por el resto del mundo, y una diversidad de gentes y de talentos enorme. Cada vez más gobiernos populares bueno, ya ahora en algún momento las dirigencias de esos gobiernos deberían realizar un clic y comenzar a generar alternativas y generar respuestas e ideas y sueños y proyectos para la superación de estos problemas. No estoy llamando a tareas imposibles, sino un poquito de imaginación y un poquito de coraje, quizás por ahí la cuestión, un poquito de coraje para un primer pasito. Y ese primer pasito genera la posibilidad de otro segundo pasito. Y así, nada tan terrible, un poquito de osadía, nada más que eso. Lo que a veces aparece como algo dificilísimo cuando lo comenzás, como cualquier cosa uno antes de una reunión importante, uno con miedo, incluso un partido de fútbol, cualquier cosa. Y Ahora una se viene vez, el Mundial, ojo. claro, y una vez en la cancha uno ya más suelto y de repente las cosas fluyendo. Bueno, uno debe comenzar. No está todo perdido. Es posible No, en retomar absoluto. este concepto de solidaridad, este concepto opuesto al solo armamentismo y al solo belicismo. No está perdido eso para vos como herramienta posible para potencial, retórica, para soluciones diplomáticas, para alcanzar una nueva racionalidad. Desde lo racional y desde lo objetivo no, y desde lo subjetivo menos y lo emocional menos aún, porque aún si apareciese todo perdido, no podríamos capitular en las cosas más básicas de todas, como la paz, el humanismo, la igualdad, la justicia. Claro. Esos representan valores. Después podemos realizar un análisis de las condiciones para su implementación, pero representan valores y no los podemos abandonar, Pablo, de ninguna manera. Gracias, Ezequiel, Un por placer, como visitarnos por siempre. segunda vez. Nos seguiremos viendo, obviamente, en tus lives. Algunos de tus lives de tu canal los haces de acá del estudio y nosotros humildemente también colaboramos y participamos, así que un gusto esa colaboración para nosotros. Obviamente, siempre links a tus cosas. Nos vemos la próxima. Gracias por venir. Hasta la próxima, un placer. High five. Si disfrutaron de este episodio, siéntanse libres de dejar un like y subscribe debajo del video. Si quieren ver más, cliquen aquí y no se olviden de seguir al canal.